Acá ya estamos. Buenas noches. Vamos a hablar del ciervo de los pantanos y otros tesoros naturales de las islas del Paraná. Y esto lo va a hacer quien decíamos, si la máquina me acompaña, Santiago D'Alessio, que es integrante del proyecto Pantano, que es un colectivo de instituciones que trabajan en esta especie, incluyendo ONGs, el CONICET, el INTA del Delta, la Fundación Temaiken, productores privados, organismos oficiales, entre otros. Santiago está formado en Ciencias Biológicas de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la Universidad de Buenos Aires, habiendo realizado cursos de perfeccionamiento en conservación de la biodiversidad en Inglaterra y Estados Unidos. Se ha desempeñado en la dirección de proyectos de conservación de espacios amenazados, recibiendo distinciones internacionales. Integra la Special Survival Commission de la Universidad Internacional de Conservación de la Naturaleza, la red global de científicos de naturaleza más grande del mundo. Con experiencia en la creación de áreas naturales protegidas, la educación ambiental, la conservación y el uso sustentable de la biodiversidad y el control de la caza furtiva, ha sido director ejecutivo de Aves Argentinas, la ONG ambientalista más antigua de Iberoamérica, e integrante de la red BirdLife International. También ha ejercido diversos cargos directivos de organismos relacionados a su especialidad. Entonces, Santiago, si querés ya compartir la pantalla y poner tu PowerPoint, yo voy liberando esta. Y los dejo con Santiago. Adelante, por favor. Bárbaro. Gracias, Eduardo. Muchas gracias por la presentación. ¿Se escucha bien ahí? Perfecto. Genial. Bueno, antes que nada, agradecerles la invitación a compartir este rato del viernes por la tardecita. Estamos en pandemia, así que nos tenemos que quedar en casa. Me imagino que muchos de ustedes estarían pensando mañana, normalmente salir al río a recorrer un poco las islas, pero bueno, no es el momento, así que intentaremos hacer un pequeño paseo por las islas de esta forma virtual. Muchas gracias a todos los que están presentes y se acercaron para esta charla. Como bien decía Eduardo, la idea es hacer un recorrido, compartir un poco la experiencia nuestra trabajando en las islas con foco en esta especie, pero vamos a comentar un poquito más también de cuestiones ambientales y otros bichos de la zona del Delta del Paraná. Yo no tengo inconveniente si me interrumpen para alguna pregunta, pero entiendo que la modalidad propuesta por los que organizan la charla es que anoten las preguntas en el chat y al finalizar la presentación las recuperamos y las vamos respondiendo una por una. Pero si alguno quiere interrumpirla, yo no tengo inconveniente, y de hecho la presentación es un poquito larga, así que me gustaría que no se me quede ninguno dormido, así que si alguno está por dormirse puede levantar la mano y interrumpir, incumpliendo las reglas de los organizadores. Por mí no hay problema. Bueno, vamos a comenzar. Como dijimos, un recorrido por los esfuerzos de preservación del ciervo de los pantanos y otros tesoros naturales escondidos en las islas del Delta. Mi nombre es Santiago D'Alessio, trabajo hoy en el marco del proyecto Pantano. Eduardo presentó este espacio, un espacio colectivo y multiinstitucional. Y la agenda, un poco el recorrido de la charla de hoy, va a tener estas 6 secciones, no se asusten. Vamos a charlar un poquito sobre el Delta del Paraná. Vamos a hablar concretamente sobre el trabajo sobre el ciervo de los pantanos y en particular los primeros esfuerzos del 96 al 2010, que fue donde yo tuve más trabajo involucrado en este proyecto. Vamos a hacer foco sobre un tema que es los embalsados flotantes, un tema que me parecía interesante compartir porque es original. Después contaremos un poquito más sobre el proyecto Pantano y me parecía interesante comentar alguna iniciativa más oficial que se llama Comité Científico Técnico de Ciervo vinculado a los animales. Y después haremos una pequeña recorrida sobre algunos animales más de las islas. Bueno, para arrancar y situarnos un poquitito, vamos a hablar sobre el Delta del Paraná.
Importante acordarnos que el delta del Paraná en su totalidad es un área realmente grande y larga, ¿no? 320 kilómetros desde Diamante, en sus inicios del norte, hasta su desembocadura en el Río de la Plata. En particular vamos a enfocar, es importante este mapita, vamos a repasarlo un poquito, en lo que es el bajo delta del Paraná bonaerense, ¿sí? Es decir, de los puentes Zárate-Brazo Largo hacia abajo, hacia el Río de la Plata. Estamos hablando de los municipios de Campana, Escobar, Tigre y San Fernando, ¿sí? Creo que no me falta ninguno. También vamos a hablar un poquitito de Entre Ríos, pero principalmente vamos a focalizar acá. Es importante que todos recordemos que el Paraná-Guazú es el límite entre Buenos Aires y Entre Ríos, es el norte de esta filmina, los puentes Zárate-Brazo Largo, ¿no? La ruta 12 a la izquierda, y bueno, el bien conocido Delta del Tigre, primera sección, pegado a la ciudad, abajo del mapa. Importante siempre mirar desde arriba las cosas, y en este caso ver un poquito el delta en su relación con Buenos Aires, y la ciudad de Buenos Aires y el Gran Buenos Aires, ¿no? Recordar un poquito la importancia geográfica que tiene este humedal, y su influencia inevitable por cercanía, por tamaño, inclusive porque también nos acerca elementos naturales que vienen desde más desde el norte, digamos, de los Misiones, Corrientes, inclusive trayendo aguas desde el Pilcomayo, el Bermejo, que aportan justamente estos sedimentos que cargan tan claramente los ríos Paraná y Uruguay sobre todo, y nos acercan al Río de la Plata, ¿no? Esto en esta imagen queda especialmente visible, pero también pasa lo mismo con lo que es la biodiversidad de la zona, ¿no? El corredor biológico, que son los ríos Uruguay y Paraná, de norte a sur, acercan a Buenos Aires elementos naturales, tanto de flora como de fauna, que son propios de ecosistemas más cálidos del norte, y entonces eso diferencia al delta de los paisajes que lo rodean, ¿no? Más pampeanos. Y además de ser una región muy característica como humedal, es también un humedal que es particular porque tiene una comunidad isleña que la habita, con características culturales propias, muy heterogéneas en su geografía, origen, pero es una comunidad que está presente, vive las islas, produce las islas, tiene necesidades de salud, de educación, de transporte, de trabajo, de esparcimiento. Y como decíamos, muy diferente la gente que uno puede encontrar en distintos lugares del delta, ¿no? Es importante pensar que una cosa es lo que uno encuentra en primera sección, donde hay una alta densidad de casas, muchas casas de fin de semana, mucha gente viviendo también en primera sección, mucho turismo de corto plazo. En segunda y tercera secciones, cuando uno cruza el Paraná de las Palmas hacia el norte, uno encuentra ahí una densidad de población mucho menor, pequeñas quintas familiares, pequeñas forestaciones. Y cuando uno piensa en el delta más cercano a los puentes Zárate-Brazo Largo, estamos ya hablando ahí de un delta más netamente forestal, y ahí dominan los grandes campos forestales, las explotaciones de sauces y álamos, mucha comunidad vasca, el río Carabelas, la isla Talavera, pero es un delta un poquito más pampeanizado a esta altura. Bien, y en ese humedal, en esa región tan interesante y tan heterogénea, hay también una heterogeneidad muy interesante de biodiversidad. Justamente esto suele pasar con los humedales. Son, como vamos a ver ahora, reservorios de biodiversidad y nos presentan una fauna muy rica, y hoy vamos a estar repasando un poquitito algunos de estos personajes. Importante siempre cuando hablamos de una ecorregión y de los humedales, recordar que los humedales nos prestan servicios ecosistémicos, ¿sí? Esto suele pasar con las regiones naturales, y es importante, aunque sea un poquito plomo, repasarlos, ¿no? Porque hablan de su importancia. Por un lado, nos controlan inundaciones, reponen las aguas subterráneas que bebemos y utilizamos, cuidan nuestras costas, retienen sedimentos y nutrientes, depuran las aguas, son justamente, como decíamos recién, reservorios de biodiversidad,
permiten que produzcamos en esos humedales, generan valores culturales propios, diferenciados. Son también, como ustedes bien saben, espacios de recreación y turismo que disfrutamos porque tienen características naturales propias muy interesantes. Y siempre se agrega ahora este tema tan difícil como el cambio climático, donde los humedales en particular ayudan mucho con mitigación y adaptación. Es decir, los humedales son realmente ambientes muy valiosos. Y importante también, ya que vamos a hablar de ellos, recordar que tenemos la suerte de tener el delta cerca y disfrutarlo y bañarnos un poco en su belleza, pero se ha estudiado que desde 1700 a la fecha hemos perdido el 83% de nuestros humedales a nivel global, a nivel planeta, ¿sí? Es importante tener este número porque asusta, porque inclusive hay que pensar que detrás de esto está la pérdida del 83% de la biodiversidad asociada a esos humedales. Bueno, yendo un poquito a sus personajes, uno muy clásico entre los animales del delta es el carpincho, este famoso roedor más grande del mundo, muy carismático, y posiblemente algunos habrán visto que se hizo bastante viral, se convirtió en un personaje bastante viralizado en las redes sociales, tiene su carisma, que a veces no aparece. Incluso algunos han dicho que se parece a la Chevrolet Spin, piénsenlo un poquito de los que la conocen, pero me parece una comparación divertida. Otro personaje interesante de las islas, el coipo, o la falsa nutria, un lindo y bastante visible animalito de las islas, en otras épocas muy cazado por el aprovechamiento de la piel. En este último tiempo la piel ha perdido mucho precio de reventa y ha mermado mucho la caza y se está haciendo un poco más visible en muchos lugares. Otro animalito similar, quizás lo conozcan un poco menos, pero es muy, muy interesante, es el lobito de río, un mustélido de las islas, que también ha sido muy, muy cazado históricamente, pero este último tiempo se ha empezado a ver un poco más en las islas. Un bicho muy carismático, en general uno lo ve nadando, a veces en pareja, a veces solamente viendo la cabeza, pero es cada vez más visible en la zona de las islas. Y esta sí seguramente la habrán visto, es la pava de monte, un ave excepcional, muy grande, oscura, pero muy, muy llamativos con sus cantos. Y por suerte también es una especie que ha ido recuperando espacio en el delta nuevamente, porque la habíamos casi perdido hace algunas décadas atrás, y viene recuperando terreno. Ya se empiezan a ver algunos ejemplares de este lado del río Luján. Inclusive el otro día fui a Costanera, a la zona de Costa Salguero, y me encontré con la pava de monte en un ligustro. Muy interesante. Bien, entre toda la fauna del delta, que recién nombrábamos, hay un ejemplar, una especie en realidad, que es el cierro de los pantanos, que nos convoca hoy. Y yo voy a contar un poquito mi historia con esta especie, un poco mi recorrido, va a ser un poquito siguiendo el tiempo, pero arrancando cuando yo era estudiante de biología en la Universidad de Buenos Aires, y justamente empezábamos a recorrer el delta, empezamos a interiorizarnos en algunos temas de biodiversidad, de especies amenazadas, y fuimos al laboratorio de ecología regional de la universidad, donde estaba a cargo la doctora Inés Malvares, una referente ineludible de los humedales de Argentina, excelente docente e investigadora, y se había conformado un grupo de investigación muy valioso, donde estaban justamente trabajando, y todas las especies que recién íbamos enumerando tenían algún investigador que le había puesto foco en el último tiempo para estudiar cómo conservarla y cómo eventualmente utilizarla sustentablemente si era posible, pero investigar su biología. Entonces se sabía un poquito más sobre esos otros animales. Cuando quisimos preguntar en aquel tiempo, año 1995-96, sobre el cierro de los pantanos, nos encontramos que no había ningún investigador trabajando sobre esa especie, y lo que se sabía sobre esta especie era realmente muy poco. No había, en particular sobre la población del delta, ninguna investigación científica, ningún documento científico que nos brindara información, apenas algunos elementos de la literatura. Y bueno, decidimos empezar a ahondarlo, porque fíjense lo que es este animal.
Quienes lo conocen lo habrán disfrutado y habrán sabido, digamos, dimensionar su belleza y su tamaño, ¿no? Es un ciervo que un macho adulto puede llegar a pesar 130 kilos, pesar esa cantidad, digamos, de kilos para un ejemplar de nuestra fauna cercana a Buenos Aires es realmente un bicho muy grande. Tiene 1,30 m aproximadamente la altura de la cruz, la altura del hombro, digamos. Es un bicho realmente muy alto, casi un pequeño caballito. Y además un bicho hermoso, francamente es uno de los animales más lindos que tenemos en la fauna argentina. Y sabíamos que había una población de ciervos en el delta, pero no sabíamos nada de ella. Con lo cual, bueno, justamente, ¿no? Si miramos un poquito lo que es la distribución, es decir, las zonas del mundo donde esta especie está presente, fíjense con qué nos encontramos. Y en aquel momento teníamos lo que está en rosa, clarito, es la distribución histórica anterior, digamos, del ciervo de los pantanos, pero los manchones rojos es donde todavía queda ciervo de los pantanos, pequeñas poblaciones desperdigadas, aisladas en distintos lugares de Sudamérica, entre Brasil, Paraguay y Argentina. Y en Argentina en particular teníamos una población fuerte en Corrientes que conocíamos, pero en el delta era, como decíamos recién, un total signo de pregunta. Entonces armamos con varios compañeros de estudiantes de la facultad un grupo de trabajo muy lindo que se fue ampliando y finalmente terminamos trabajando en todo lo que fue el litoral, pero vamos a contar un poquito sobre el trabajo que fuimos haciendo con esta gente, un equipo fantástico que realmente compartimos momentos muy, muy lindos atrás de velar este misterio, digamos. Bueno, es entonces el momento de contar sobre el proyecto Ciervo de los Pantanos, es decir, la primera etapa que trabajamos en los primeros esfuerzos sobre esta especie. Cuando arrancamos, francamente, en 95, 96, 97, sin conocimientos previos, sin recursos, y francamente a veces nos sentimos un poquito locos persiguiendo un fantasma, porque realmente mucha gente decía, no, mira, este ciervo no existe más en el delta. Fuimos a revisar, y la literatura no había ninguna mención. Quizás el mejor artículo era uno de Carlos Revela, un cazador deportivo que hablaba muy bien, con ideas muy claras sobre esta especie y esta población del delta, pero bueno, desde el punto de vista de la mirada de un cazador. Con lo cual decidimos empezar a recorrer el delta y empezar a mirar de cerca en el territorio qué es lo que encontrábamos. Hicimos toda una serie de recorridos en todo lo que fue el delta, tanto bajo delta bonaerense y entrerriano, y nos sentábamos a hablar con cada una de las personas y cada persona le preguntábamos quién es el que más conocía, y con los cazadores en particular, que en general suelen ser los tipos que mejor conocen el terreno y a los bichos, y que además, lo voy a decir, también muchas veces los que más nos quieren, porque el cazador tiene una relación muy, muy particular con los bichos que caza, ama la naturaleza, ama la naturaleza. Y fuimos conociendo distintos personajes que nos fueron alentando a profundizar el trabajo, porque veían que realmente había una situación muy difícil en el delta, describían una situación muy compleja de caza furtiva, donde todos los isleños también decían, y a veces un poco con normalidad, que sí, digamos, todos cazaban ciervos en el delta. El 40% de los pobladores que habíamos encuestado o habían cazado un ciervo o conocían a alguien que hubiera cazado un ciervo el último mes. Es decir, los niveles de caza furtiva de esta especie en el delta en aquella época eran realmente alarmantes. Y la gente describía una situación difícil porque ellos veían que la población estaba disminuyendo, veían que se cazaban muchos ciervos y sabían que no iba a soportar mucho tiempo más esa presión de caza. Entonces veían con mucho entusiasmo la posibilidad de que se revirtieran las cosas. Es decir, nos encontrábamos en ese momento, como decíamos recién, sin información científica sobre la especie, una población en regresión numérica y espacial, no existían áreas protegidas en las islas donde realmente se estuvieran protegiendo las poblaciones de ciervo, la población local tenía muy poca conciencia sobre que era una especie amenazada, que estaba prohibida la caza, no lo sabían tampoco. Inclusive cuando decidimos hacer una consulta en Buenos Aires, en la ciudad de Buenos Aires sobre esta especie, para saber cuánto la gente conocía al ciervo, menos del 1% de la población en Buenos Aires conocía el ciervo en su momento. Voy a decirlo ahora, hicimos unos cuantos esfuerzos para tratar de que esta especie se conociera un poquito más. Ahora todavía inclusive sabemos que estamos muy por abajo de lo que debería conocerse esta especie, por lo menos los que estamos cerca, los vecinos, porque eso se termina
traduciendo en un problema adicional de conservación. Si la gente no lo conoce, no lo aprecia, si no lo aprecia, no hace fuerza para que se lo proteja mejor. Las autoridades lo ven como un tema menor, porque la gente no se queja, pero realmente lo que estaba pasando, los niveles de caza que había sobre esta especie en aquella época, no la tenemos en ninguna otra especie amenazada de nuestro país. Los números de ciervos muertos por caza furtiva en esta región no los teníamos entonces. Y soy franco, todavía tenemos números muy altos en comparación con cualquier otra especie amenazada de nuestro país. Bueno, continuando, no había ninguna campaña de difusión y concientización hacia la población sobre estos temas, mucha caza furtiva, y no había operativos de control de la caza furtiva por parte de ninguna fuerza de seguridad. En ese escenario decidimos, como decíamos hoy, recorrer todo el delta. Para hacerlo tuvimos que ordenar el territorio, partimos todo en cuadraditos, ¿sí? Cuadrículas de 6 kilómetros por 6 kilómetros, y las recorrimos en su totalidad, tanto bajo delta bonaerense como bajo delta entrerriano. Fue lo primero que tuvimos que hacer para conocer a la gente, conocer la situación y sobre todo revisar el terreno dónde estaban las poblaciones de ciervos, porque no teníamos ninguna información fidedigna sobre esto. En esas recorridas, por supuesto, hablamos mucho con la gente y tuvimos que determinar en base a rastros, tanto por huellas como por lo que son heces, ¿sí? Fecas, viendo si en cada punto que íbamos recorriendo encontrábamos rastros de esta especie. Entonces íbamos marcando y en cada cuadrícula de 6×6 contábamos en cuántos puntos había aparecido rastros sobre el total de 15 puntos muestreados. Y esto nos permitió armar un mapa que nos permitía conocer cómo estaban ubicadas las poblaciones principales y los núcleos de población de ciervos pantanos en ese momento. Y surgió este mapa que estamos viendo acá, que tiene, si quieren, vamos a decir, 3 núcleos poblacionales. ¿Ustedes ven el cursor? Que si yo muevo ahí el mouse, Eduardo. Perfecto. Perfectamente. Bárbaro. Entonces, fíjense que hay, vamos a decir, 3 núcleos poblacionales. Uno es este, que está más asociado a los grandes campos forestales, como decíamos hoy. Estos son los puentes árabes de brazo largo, ¿sí? Entonces, de ahí para abajo. En estos campos forestales, que son grandes extensiones, el más grande es el de Oasis, ¿no? De Arauco ahora, que tiene las 11.000 hectáreas, está Papel Prensa, Ederra, Cabi, bueno, muchos campos grandes, FAPLA, que es de forestal. Como hay muy poca gente, mucho control para que no haya ingresos de furtivos y hay baja densidad poblacional, los ciervos hayan encontrado la posibilidad de establecer un núcleo. Después encontramos otro núcleo muy interesante, que es el núcleo que a mí más me gusta, lo voy a decir. En este triangulito, abajo de Paranaguazú, entre el Paranaguazú y el Barca Grande aproximadamente, ¿sí? Un poquito arriba de Paranaminí, que es un núcleo interesante porque está muy asociado al ambiente mejor conservado del delta, que vamos a mirar un poquito más a qué nos referimos, ¿sí? Pero son islas menos indicadas, menos canalizadas, donde la hidrología del lugar funciona más parecida a como funcionaba originalmente. Y acá arriba, acuérdense que acá está el Paranaguazú, el límite entre Buenos Aires y Entre Ríos, hacia el norte encontramos que también hay una población ahí a las orillas del río Uruguay, una franja de unos 5 o 6 kilómetros, hasta la altura de Villa Paranacito. Ahí encontramos un tercer núcleo, bastante aislado, porque fíjense que acá las barreras, el Paranaguazú es muy ancho en esta zona, con un tránsito muy importante. Bien, y encontramos esta situación, pero por lo menos nos permitía saber dónde estaban los bichos y cómo empezar a abordarlos. Empezar a abordar el trabajo en cada uno de estos lugares. Bueno, en ese tiempo decidimos realizar mucho trabajo con las autoridades de control de la caza furtiva. Nos parecía importante empezar a agilizar esos procedimientos. Trabajamos mucho con prefectura, con gendarmería, con los municipios, con la provincia de Buenos Aires y Entre Ríos, sobre todo Buenos Aires. Ustedes bien saben que en un país federal como nuestro, la responsabilidad primaria sobre los recursos naturales está en manos de los estados federales, en las provincias. Y también, por supuesto, trabajamos con la Nación, el Ministerio de Ambiente, la Dirección de Fauna Silvestre en aquel momento, hoy Dirección Nacional de Biodiversidad, y distintos actores de la justicia.
pero trabajamos mucho para activar estos operativos antifurtivos. Cuando pareciera un ciervo cazado, poder responder mejor. Una de las actividades que más me gusta, que hicimos a gran escala en toda la zona de islas, fue trabajar con la comunidad, pero con una trampita, que es utilizar estos agentes terroristas tan eficaces que son los niños. El trabajo que hicimos en las escuelas, con un trabajo enorme en su momento del grupo Glaucus y varios especialistas en educación, que hicieron trabajo fantástico de recorrido de todas las escuelas de las islas, con mucho apoyo del equipo docente, de directores, de docentes, de los que hacían logística para generar los encuentros. Logramos sostener muchos años un trabajo de concientización quizás, pero más que nada fue jugar un poco con los chicos para ayudarlos un poco más a reconocer la fauna propia de sus ambientes y también entender que algunos de estos animalitos, y el ciervo de los pantanos en particular, eran animales que eran propios del lugar donde ellos vivían, es decir, eran parte del patrimonio natural de ellos mismos y hacían a la identidad de sus islas. Y era su ciervo, ¿sí? Y justamente compartir que esta especie no vive en los campos de Uruguay, ni en los campos de la Pampa húmeda, sino que solamente vive en las islas del Delta, e inclusive en las islas del Bajo Delta. Y que ellos tenían la posibilidad de ayudarnos y ayudarlo al ciervo a sobrevivir en esas islas. Y francamente el trabajo con los chicos es siempre muy gratificante porque los chicos son una esponja con estos temas, realmente los reciben muy bien, saben muchísimo, muchos conocían el ciervo, lo habían visto huellas, muchos lo conocían porque estaban colgados en sus paredes, como lindos trofeos de casa también, pero fue una gran alegría ver cómo año tras año el entusiasmo de los chicos de trabajar los temas de naturaleza se incrementaba, y también como esto, decíamos, como son transmisores de este mensaje hacia las casas, fue realmente muy eficaz, y seguro mucho más eficaz que el trabajo de control de la caza furtiva a través de las fuerzas de seguridad. Además de las escuelas, trabajamos mucho en la fiesta de los isleños. Este es un festival que se hace todos los años, en la zona de del río Carabelas, a veces se hace para Anaminí, pero es una fiesta muy linda que se organiza y concurre buena cantidad de la comunidad isleña. Ahí también repetíamos este trabajo de trabajar con la comunidad, y también veíamos en este lugar cómo se iba haciendo cada vez más claro la existencia de este ciervo y más intenso el interés de la gente por tomarlo como propio. Y siempre recuerdo que en una oportunidad, ya uno de los últimos años que trabajamos en la fiesta, en aquel proyecto, en aquella etapa, una madre se acercó al stand donde estábamos trabajando con los chicos y me dice, mira, yo le quería contar una pequeña historia que el otro día nos pasó en casa. Estábamos el domingo a la tarde y habíamos visto que había huellas de ciervo en la zona, cerca de nuestra quinta, y finalmente apareció un ciervo, y mi marido, como solía hacerlo desde siempre, él o su padre, sus abuelos, agarró la carabina y salió para buscarlo. Porque a veces los isleños tienen ese reflejo de ir a cazarlo, a veces quizás porque quieren cazarlo ellos antes que se los case el vecino. Y me dice la mujer, cuando fue a salir, mis hijos, que habían tenido una charla con ustedes en las escuelas, se cruzaron en la puerta de casa y no le dejaron salir. Y dijeron, no papá, esta vez no vas a cazar el ciervo. Y por supuesto que el hombre reculó, dejó la carabina otra vez en su placar, y bueno, el ciervo siguió viviendo, y esa familia a partir de ahí lo empezó a mirar de otra manera. Es una historia real, digamos, chiquitita, pero para mí significó muchísimo trabajo, significó muchísimo como reflejaba el resultado de un trabajo largo de varios años. Bien, un poco para ubicar también un hito importante de aquella época fue cuando justamente a partir de un trabajo de poner otra vez en valor varios de los elementos naturales de la zona, sobre todo en este caso de lo que son las islas de San Fernando, se creó en el año 2000 la Reserva de Biosfera Delta de Paraná. Esto fue una iniciativa que trabajamos junto con el municipio de San Fernando
y con el Laboratorio de Ecología Regional de la Universidad de Buenos Aires, sobre todo, también con muchos actores, por supuesto, el Ministerio de Ambiente de la Nación. Y fue una muy linda experiencia donde el municipio, que es quien tiene injerencia en estas islas, declaró normativa para proteger el área, y la UNESCO viene y convalida esa iniciativa, creando una reserva de biosfera, diciendo justamente que tiene este lugar valores naturales extraordinarios y tiene normativa para protegerla. Y es un tipo de proyecto interesante, digo, porque no es solamente la protección de un lugar intangible. Sí, por supuesto, la zona núcleo, esta que está a la derecha, marcada con la zona A, de unas 10.000 hectáreas, ahí sí está más restringida las actividades que se pueden realizar en términos de modificación del ambiente, pero tiene justamente la intención de regular el uso del territorio y de también potenciar la producción sustentable en este lugar. Entonces fue una experiencia muy interesante donde productores, investigadores, los organismos del Estado, las ONG trabajaban, por supuesto, las fuerzas vivas productivas, para tratar de pensar mejor cómo ordenar el territorio, las actividades y potenciar juntos cómo aprovechar un lugar como este. Fue una experiencia realmente muy interesante, que duró activamente varios años, ahora está también vigente esta reserva, por supuesto, pero este comité de gestión tiene menor actividad. Sí, los últimos años han fortalecido el destacamento de guardaparques de la Reserva de Biosfera en la zona del Arroyo Borges, donde los guardaparques cumplen un rol muy interesante, pero el trabajo del comité como espacio interinstitucional está un poco más disminuido. Pero a mí me gusta mucho la propuesta y soy un gran defensor de este proyecto. Bueno, en su momento tuvimos la oportunidad de trabajar, porque entonces siempre pasa que uno, cuando se crea un área protegida, es importante contarle a la gente del lugar qué es lo que esto significa, para qué sirve, por qué se hace y por qué puede ser una herramienta útil para la gente. Porque también genera mucha preocupación y temores, porque la gente decía, acá vienen los de la UNESCO a comprarnos y a echarnos de las islas. Y nada más alejado que eso, ¿no es cierto? Esto era un proyecto que justamente buscaba generar beneficios para los distintos tipos de pobladores que tenemos en la zona, tanto productores, pequeños y grandes, como gente del turismo, como investigadores. Y justamente a quienes más preocupaciones tenían, tuvimos la oportunidad de contarles de qué se trataba, y fue una experiencia muy, muy interesante, al menos para mí. De hecho, ahora miro las caras, de la foto que están acá abajo, estos dos personajes, ya los habíamos identificado como de gente muy interesante, eran pobladores de los alrededores de la zona núcleo, y hoy son justamente los guardaparques de ese lugar, así que me da doble satisfacción. Bien, y también aquella oportunidad, justamente buscando contar un poco más sobre este tema, hicimos un documental, que está el link acá, después lo vamos a copiar en el chat para que lo puedan guardar. Pero hay un documental muy interesante que lo dirigió Guillermo Dukevich, un gran artista, con un guión de Marcelo Viñas, muy recomendable, que después se lo vamos a compartir. Bien, bueno, yendo ahora sí a la tercera parte de esta charla, queríamos hacer un... Sí. Vamos a hacer un intermedio porque hay varias preguntas ya. Probablemente podemos hacer un pequeño corte. Perfecto. Diana, ¿vos querés hacer las preguntas? Sí, Santiago, ¿hay de estos ciervos en cautiverio? Bien, mira, en este momento te diría que no. En Argentina tenemos a lo sumo un par de ejemplares que han estado en las instalaciones de Temayquén, porque lamentablemente son ejemplares que no pueden sobrevivir en su vida natural por algún problema físico o de comportamiento. Hay un grupito muy chiquito de ciervos que se han reproducido en un campo de la zona de Roque Pérez, donde hay un establecimiento con muchos ejemplares de la fauna silvestre. No, y después lo que hay, sí, es en la década del 70 hubo una experiencia muy interesante en el Barca Grande, una estación de cría que se creó con apoyo de la Fundación Gillette y la Asociación Natura, donde se intentó hacer una estación de cría, pero fue un proyecto que lograron pasar varios obstáculos, porque es muy difícil, pero finalmente no pudo prosperar a largo plazo. ¿Tiene depredadores naturales sacando al hombre? Bien. Mira, en el delta en este momento el ciervo no tiene
predadores naturales, porque tanto el yaguareté, sobre todo, que era, ¿no?, el tigre, que justamente le da origen al municipio de Tigre, ¿no? El yaguareté vivía en las islas, lo perdimos hace unos 100 años aproximadamente, los últimos ejemplares, antes predaba sobre el cierro de los pantanos, también había algunos pumas, pero esas especies ya no están más en las islas. Lo que sí tenemos hoy como predadores son el hombre, sobre todo, y algo que hemos ido identificando más claramente en los últimos años es la predación por perros que viven en algunas casas en las islas, que tienen, digamos, un comportamiento pseudo doméstico, pseudo silvestre, y a veces cuando el propietario no tiene la posibilidad de darles buen alimento, a la noche salen a corretear en grupos y hacen verdaderos desastres. Es un problema bastante difícil. Al inicio lo habíamos subevaluado, lo habíamos pensado que no era tan serio, pero cuando pusimos medio collares en los ejemplares y empezamos a seguir animales, vimos que silenciosamente muchos ciervos mueren cazados por perros en las islas, y es un problema que nos preocupa cada vez más. Preguntaron, ¿cuándo es la fiesta del ciervo? O ¿qué es lo que se festeja? ¿Hay una fiesta que vos no mencionaste? Bien, sí, en realidad la fiesta es la fiesta del isleño. Es una fiesta del isleño. Suele hacerse normalmente en el mes de octubre, noviembre, hay que estar atentos con la fecha. Muchas veces se hace en las escuelas del río Carabelas, el camino que entra de Campana, Otamendi, se cruza con las balsas, y ahí en esas escuelas es donde suele hacerse la fiesta. Es una fiesta muy recomendable, muy local, ¿sí? Pero es linda, digamos, mucha gente de la isla va, y nosotros aprovechamos para meter el tema del ciervo y de la naturaleza, jugar un poco con los chicos y con los grandes que se acercan al stand y compartir un poquito el mensaje. Y de paso, como comer un rico asado y tomar una copa de vino con los amigos de la isla. Seguimos adelante, así podemos terminar con todo. Muy bien. Bueno, ¿qué es esto de los embalsados flotantes? Rápidamente, si miramos una isla del delta, las islas clásicas, tienen esta forma de palangana, es decir, los bordes de las islas más altos y el centro de la isla más bajo, más inundable. En los bordes altos, llamados albardones, solemos encontrar los bosques. Muchas veces en la zona del Bajo Delta están, por supuesto, ocupados por forestaciones de álamos y sauces, y en algunos lugares tenemos esto que llamamos ahora bosques secundarios, que son lugares donde están un poco mezcladas las especies originales de los bosques del delta, que antes conformaban lo que se llamaba el Monte Blanco, un bosque de especies nativas de origen subtropical que bajaban por el Paraná y el Uruguay y generaban unos bosques muy bonitos en las islas de esto de Monte Blanco, que muchas veces teníamos timbós, laureles, palmeras pindó, canelones, fumo bravo, agarrapalos, muchas especies conformaban ese bosque, y con el tiempo, como desde Buenos Aires había mucha demanda de la leña de estos bosques, se fueron perdiendo, lamentablemente, porque la extracción se hizo durante siglos, sin ningún tipo de control. Entonces, a medida que se iban perdiendo el Monte Blanco, se iba ocupando el espacio por especies exóticas, como la ligustrina, el sauce ligustro, que avanzaba en esto. Entonces se conformó ese bosque secundario. Pero eso, bueno, da para otro capítulo interesante. Pero me gusta que les quede el concepto del Monte Blanco como el bosque original. Esos ecosistemas encontramos sobre el Albardón. Ahora, si desde la izquierda, ¿no?, que tenemos acá justamente el río, vamos hacia la derecha en esta foto aérea, lo que sigue es este ceibal, donde el agua empieza a aparecer en nuestros tobillos y nuestras rodillas, y si seguimos entrando hacia la isla, encontramos en el centro pajonales inundables, muy difíciles de transitar. Cuando revisamos un poquitito las amenazas para esta especie en el delta, hemos mencionado la caza furtiva, pero también la muerte por ahogamientos, que habían aparecido como un tema que la población decía, mira, mueren muchos bichos ahogados.
Y entonces empezamos a hilar un poco más fino, viendo también un poquito qué es lo que determinaba la distribución de los ciervos, es decir, por qué los ciervos estaban en algunos lugares y en otros no. Y apareció el tema este de las inundaciones. Ustedes bien lo saben, manejan muy bien el río, a veces el agua crece porque viene cargados de Paraná y el Uruguay, pero sobre todo lo que es el Bajo Delta, las crecidas más fuertes las encontramos provocadas por las sudestadas, que si bien son más cortas, son muy intensas. Y en las sudestadas, el agua sube fuerte en la isla, ¿no? Esta foto que estamos viendo acá es, muchos la van a identificar, la subprefectura de Guazú-Bosucito, que acá ya de hecho es una foto donde el agua está alta, crecido el río, pero cuando se pone bravo, el río realmente crece fuerte y las islas quedan a veces casi completamente bajo el agua. Entonces aparecía este interrogante respecto a qué pasaba con los ciervos en esos periodos de inundación. Veíamos justamente, como decía recién, que había una relación entre las inundaciones y la caza, porque justamente los cazadores sabían que los ciervos, y nos lo contaban los isleños, durante los periodos de inundación se iban a las zonas altas, se concentraban ahí y quedaban más expuestos a los cazadores que los cazaban de a montones. Entonces, cuando empezamos a preguntarnos un poquito qué hacían los ciervos frente a esto y qué refugios tenían, como suele pasar, ex cazadores, conocedores, pero sobre todo amantes de estos bichos, nos dijeron, miren muchachos, acá lo que pasa es esto, el secreto está en los embalsados. Este personaje que está acá en la foto, Noli San Pietro, un isleño nativo de la zona de la segunda sección de San Fernando, ex cazador, nos fue guiando a este tema y se hizo muy insistente en su discurso respecto a estos lugares, los embalsados flotantes, llamaba él, que veíamos que se repetían en muchos cazadores de la isla que nos decían, no, bueno, si los ciervos los tienen encontrados embalsados. Y cuando empezamos un poquito a indagar, en realidad los embalsados no estaban descritos en la ciencia que describía las islas. Fuimos a hablar con nuestros amigos y especialistas de la Universidad de Buenos Aires, el Laboratorio de Ecología Regional, todo el grupo de Melbares, Candu, Quintana, Roberto Bo, todos amigos que habían estudiado mucho las islas del Delta, y nos dijeron, mire muchachos, nosotros no tenemos conocimiento. Inclusive el principal experto en humedales de aquella época de Argentina, que era José Neif, dijo, mire, nosotros no sabemos que existan embalsados en la zona del Delta de estas características. Y revisando un poquitito, encontramos en la literatura local este libro, que es de Lobodó Garra, Liborio Justo, es un nombre real, era el hijo del presidente Justo, que es un libro muy recomendable para el que le guste las islas. El libro es Río Abajo, el drama de los montes y esteros de las islas del Ibicuy. Y ya en el 55, Lobodó Garra contaba sobre estos lugares. Decía, cuando hay creciente o marea alta, los ciervos se amontonan en los albardones más elevados del interior, y en los embalsados, que como flotan, suben con las aguas. Allí es fácil cazarlos en cantidad y a mansalva, y conozco multitud de casos en que se han hecho con ellos verdaderas fechorías. En la marea del 40, por ejemplo, en el Mosquito mataron 48, y algo semejante ocurrió en otros arroyos según relatos que he escuchado. Ahora, esto no tenía ningún correlato en la ciencia, con lo cual no podíamos darlo por hecho. Y tuvimos que arrancar entonces probando que existían, o por lo menos evaluando si esto era verdad o era un mito de los isleños locales. Para esto, lo cuento rápido, pero me parece interesante, hicimos un estudio para medir el movimiento vertical del agua dentro de las islas y el movimiento vertical de los suelos, a ver si realmente esos embalsados flotaban y se movían y cómo eran. Acá no sé si se ubican bien, pero estamos agrandando una zona de la tercera sección, el arroyo Correntoso y Manzano de Medina, donde coincidían todos los cazadores, estaba el embalsado más grande y que más ciervos tenía. Ahí colocamos, para contarlo rápido, dos sensores de movimiento vertical, uno para medir cómo se movía el agua dentro de la isla, y otro para medir cómo se movía el suelo flotante, a ver si realmente era cierto. No fue fácil hacer esto, tuvimos que construir los sensores
ad hoc, porque no se había hecho trabajo de estas características en Argentina. Creamos estas estructuras, clavamos unos palos muy largos, unos 8 metros, que atravesaban justamente el suelo flotante, atravesaban el agua, que veíamos que estaba abajo de ese suelo, y se atornillaban fuerte en el suelo firme. Le pusimos unos sensores ultrasónicos para que fueran registrando la altura, y para contarlo rápido, conseguimos estos gráficos, el que le interese los podemos compartir los trabajos, pero básicamente lo que acá podemos ver es que cuando el agua sube en picos de subestada, que son estos dos picos que están acá arriba, estos son subestadas, el agua fuera de la isla está representado por el verde, el azul es el agua dentro de la isla, y el rojo es el suelo. Fíjense que cuando el agua sube, pasa el albardón, y finalmente se eleva por arriba de la isla, el suelo también mostraba que se elevaba. De hecho, hemos encontrado en alguna oportunidad que el suelo firme, donde se crecían inclusive ceibos de unos 4, 5, 6 metros, también se levantaba 1,5 metros o más cuando habían picos de subestada. Es decir, acá podemos demostrar finalmente que los embalsados existían. Y lo segundo que nos tocaba demostrar, porque si no la ciencia, si uno no lo demuestra, la ciencia, su método es demostrármelo, porque si no, no te lo creo, eso no existe. Teníamos que probar que realmente los ciervos se movían a esos embalsados durante las crecidas. Para hacer esto tuvimos que recurrir a helicópteros, los Robinson 44, muy lindos, con muy linda visibilidad, y con ellos hicimos censos, es decir, fuimos a estos lugares, estos pajonales, y contábamos la cantidad de ciervos. Pero los contábamos cuando había agua a altura normal, cuando había agua a altura intermedia y en picos de subestada. Desde los helicópteros es posible ver los ciervos en el delta, lamentablemente desde la avioneta es casi imposible porque el pajonal es muy alto, pero esta metodología funcionó. Y para contarlo rápido, encontramos justamente que la cantidad de ciervos que observábamos en los pajonales, si uno comparaba cuando el agua estaba baja, eran muy pocos ciervos, unos 3, 4 bichos. Cuando el agua estaba alta, encontramos ya un poco más, 5, 9, 7 ciervos, pero cuando el agua estaba realmente muy alta, es decir, cerca del pico de subestada, porque soy franco, el pico de subestada se pone muy bravo volar con helicóptero en las islas, no lo recomiendo, pero apenas amainamos un poquitito, nos íbamos a encontrar ciervos, y fíjense que encontrábamos, ¿no?, estos 4 últimos conteos, una mucho mayor cantidad de ciervos. Es decir, acá teníamos un promedio de unos 30 ciervos en ese mismo lugar, donde normalmente con agua baja no había ciervos. Es decir, esto nos permitió mostrar justamente que estos embalsados estaban siendo utilizados por los ciervos cuando el agua subía. Con lo cual, pudimos de alguna forma demostrar que era cierta la teoría que ya luego Guerra contaba en su momento y que los cazadores y vaquianos nos aseguraban, pero la ciencia nos exigía hacer un poco de números para hablar en serio. Así que demostrado esto, bueno, acá vamos a ilustrar un poco estos embalsados, ¿no?, que a mí me resulta curioso el fenómeno, y lo estamos un poco contando un poco más lento porque es un fenómeno que no ocurre normalmente en nuestros ambientes naturales, y francamente que esto ocurra a pocos kilómetros de la ciudad de Buenos Aires, a mí por lo menos me parece un tesoro que no podemos dejar de ver y de apreciar y de cuidar. Por eso lo cuento, porque es un fenómeno bastante singular, ¿no? Fíjense en esta foto cómo se ve que esta parte del pajonal, la que está a la izquierda, donde están las flechas, está baja, el agua está inundando, pero acá está englobado, esto es una foto aérea desde el helicóptero, porque esta parte del pajonal se arrancaron las raíces del suelo firme y está flotando. Entonces, estos son pajonales con árboles arriba, árboles de 3, 4 metros, 5 metros. Se engloba y se levanta el suelo y flota. Y todos los animales se suben acá arriba para sobrevivir. De hecho, hemos advertido que en estos pajonales, esta foto, otro flotante, se encuentran muchas camas de ciervos y se observan muchas apariciones. También sospechamos que los ciervos, además de cuidarse de protegerse y concentrarse en las subestadas, también se van a estos lugares a tener cría. Las crías las tienen ahí y es una forma de asegurar que no se van a morir ahogadas tan fácilmente. Con lo cual eso les daría mucho más valor todavía a estos lugares. Es otra foto de
de un embalsado flotante. Fíjense que curioso acá, como este pedazo de pajonal que se ve, estamos hablando del pajonal de las 50 hectáreas, se mueve lateralmente, es decir, como flota, y se ha arrancado, no pierdan la proporción, que estos puntitos que se ven acá son árboles, ¿sí? Se ha arrancado el suelo, está como rasgado, porque se ha movido lateralmente hacia un costado, ¿no? Otra vez mostrando la flotabilidad y que se mueve. Después, cuando empezamos a mirar un poquito más, ya sabiendo que esto existía, abrimos un poquito más la cabeza, encontramos que había claramente muchos embalsados flotantes en el delta, algunos con formas curiosas, como estas lagunitas con islas adentro, la zona de esto es sur de Entre Ríos, donde muchas veces crece una vegetación nativa muy interesante. Bueno, estos árboles grandes, estos son árboles de 5 o 6 metros también. Este es un embalsado interesante, muy peculiar, que fíjense, es una laguna redonda de unos 120 metros de diámetro, y adentro tiene una isla redonda de pajonal flotante con árboles, ¿sí? Y esta no solo flota, sino que también, como se puede ver en la comparación de imágenes, esto lo pueden ver en Google Earth con un poquito de paciencia, en la secuencia histórica de fotos, puede verse que esta isla no solo se mueve y se desplaza lateralmente flotando, sino que además rota dentro de este hueco. Esto lo pueden encontrar, está muy cerca de la Panamericana, en la zona de Campana. Si ponen en Google Earth, Google Map, el ojo del delta, lo van a poder encontrar. Después también van a encontrar muy interesante cómo funciona la gente y la curiosidad humana. Si buscan en internet, el ojo del delta tiene una tremenda viralización como un espacio de origen misterioso, extraterrestre y esotérico, inclusive traducido a varios idiomas. Pero bueno, eso es cómo funciona nuestra comunidad, que a veces más se engancha con esos temas, intenta darle un sentido raro a estos fenómenos naturales. Pero bueno, lo pueden ver claramente en esas plataformas. Y de hecho, este lugar que recién mostramos, este Ojo del Delta, hoy está incluido en este parque nacional, que es bastante reciente, que se encuentra en el partido de Campana, que es el Parque Nacional Cierro de los Pantanos, que nació justamente luego de fusionar la Reserva Natural Otamendi de Parques Nacionales con la Reserva de Usos Múltiples Río Luján, que era de Provincia de Buenos Aires, y se creó un parque más fuerte, más grande, y se le cambió el nombre, ¿no? De Reserva Otamendi a Parque Nacional Cierro de los Pantanos. Es un parque nacional que cubre un área interesante del delta, de barranca, con unos ecosistemas fantásticos, muy fácil de visitar, inclusive en auto, y en este parque se están viendo cada vez más ciervos. No es un paisaje estrictamente isleño el que representa y protege este parque, tiene poblaciones de ciervos que aparentemente ahora serían ya ciervos estables, que se han establecido en el lugar, pero hasta hace pocos años eran ciervos que simplemente pasaban, sobre todo cuando habían aguas altas en la región. Bien, volviendo un poquito a lo que le contaba del tema de los embalsados flotantes, yo quisiera quizás de esta charla, que nos queda un poquito para adelante, pero ya vamos a empezar a terminar, que esto quizás les quedase como uno de los puntos que yo quisiera por lo menos que recuerden como mayor importancia. Que en el Bajo Delta tenemos hoy humedales, con pantanos y con embalsados flotantes, que son ambientes críticos para la supervivencia de este ciervo amenazado hermoso que tenemos en el Delta del Paraná. Y que esto, que es un descubrimiento muy reciente, que está muy poco visible todavía para quienes conocemos y visitamos la zona de islas, tenemos que conseguir protegerlos, porque de hecho antes en las islas había muchos más pajonales flotantes y embalsados, y los hemos ido perdiendo porque cuando uno canaliza los bordes de las islas, los elevadores se perforan y las islas pierden su humedad interna, los embalsados se afirman sobre el suelo, se enraizan y pierden su flotabilidad. Esto ha pasado muchísimo en las islas, bueno, producto del avance de la producción, sobre todo forestal, para ganar justamente el territorio para poder producir mejor, pero nos quedan pocos lugares como estos y necesitamos protegerlos para asegurar a largo plazo la supervivencia del delta, perdón, del ciervo del delta, ¿sí? Me gustaría que eso les quede como reflejo, ¿no? Como recuerdo esta charla.
inclusive recordando esto que creemos que es un lugar clave para el nacimiento de nuevas crías. Bueno, también asociado a estos ambientes de embalsados y en particular en lo que es la tercera sección de islas, yo diría muchos lugares del delta también de primera sección, hay elementos naturales que son extraordinarios. Los ceibales maduros de grandes extensiones que se encuentran en las islas de tercera sección de San Fernando no tienen comparación con lo que uno encuentra de ceibales en ningún otro lugar de nuestro país. Es decir, es un sistema totalmente único y no está suficientemente protegido. Están también los embalsados y también hay, como decíamos hoy, en estos lugares, albardones muy ricos de especies nativas y parches relictuales de este monte blanco que ojalá podamos ir recuperando ahora que se va ordenando un poco la explotación de los bosques nativos de nuestra provincia de Buenos Aires. Además, es importante proteger estas bellezas porque sin duda creemos que como tenemos un tesoro que está poco visto, tenemos también la posibilidad de potenciar el turismo, de ayudar a que quienes hoy trabajan generando ofertas de turismo en la zona puedan tener más elementos para atraer a un mayor público, que hoy inclusive muchos se van a Corrientes a ver Cierre de los Pantanos, pero hoy podríamos ofrecer servicios de turismo a gente que quiere visitar la isla y conocer cosas nuevas. Por supuesto que hay que crear infraestructura, hay que crear senderos, cartelería, hay mucha gente que sabe hacer esto muy bien, pero creemos que puede ser una oportunidad de generar posibilidades de desarrollo económico para la población isleña local, que nos parece fundamental reforzar este tiempo. Hoy todos saben que, además de la situación económica difícil que vivimos en todo el país, en todo el mundo, francamente, el Delta en particular tiene una situación económica bastante difícil, y uno mira con mucha tristeza como muchas familias de las islas que viven en lugares hermosos, en un arroyo, en unas islas de tercera sección, se van desmembrando y los jóvenes no tienen posibilidades y terminan afincándose en los alrededores de Buenos Aires, trabajando en una fábrica 6 días a la semana, con suerte si consiguen trabajo, en un asentamiento, en una villa, en una vida totalmente citadina, y lo hacen porque no tienen posibilidades de desarrollarse adecuadamente en las islas. Por supuesto que el ecoturismo de naturaleza no es que va a sobrevivir y no queremos darle a esto una dimensión que quizás no la tenga, pero sí sabemos y creemos que el potencial ecoturístico de la zona y el aprovechamiento en particular de los valores naturales del lugar está por debajo de lo que puede ser. Entonces, nos gustaría poder llevar ese potencial a su máximo y generar oportunidades para que las próximas generaciones de isleños puedan tener mejores oportunidades en la zona. Bien, y un poquito cerrando esa etapa, me gustaría contarles que el trabajo a veces de naturaleza y de especies amenazadas hay que mantenerlo, y ese trabajo del proyecto Cierre de los Pantanos, que como les decía al principio, se desarrolló desde 1996 hasta el año 2010, aproximadamente, pero quedaban muchos trabajos por delante y muchas preguntas por responder. Y por suerte, a partir del año 2014-2015, se generó una nueva etapa con un equipo nuevo de trabajo, que a mí me gusta muchísimo cómo trabaja, que se llama hoy Proyecto Pantano. Es un ensamblado de instituciones y profesionales del INTA, del CONICET, de algunas ONG locales, ACER, el CEIBA, el Museo Argentino de Ciencias Naturales, y también trabajan de manera interinstitucional con varias ONG de la zona en un marco un poquito más grande. Pero hoy han hecho un trabajo de investigación justamente para profundizar el conocimiento biológico sobre esta especie. Me parece importante señalar que en este mapa, este proyecto nació con un enfoque bastante concentrado inicialmente en la población vinculada a los campos forestales, porque justamente identificamos que era clave trazar alianzas con los productores privados, con los grandes campos, que son gente que produce las islas, que tiene toda la intención de ayudar a preservar la biodiversidad, pero que la actividad que tienen necesitan ordenarla y hacerla compatible con la preservación del medio ambiente. Y además eso es una clave para asegurar corredores biológicos entre estos campos
y también corredores biológicos con las otras poblaciones de ciervos del delta. Y en ese desafío se embarcaron Proyecto Pantano con varios productores locales y están haciendo un trabajo que es ejemplar a nivel nacional y que está generando muchísimas enseñanzas y buenas noticias. Como decíamos recién, el ciervo en esa zona está vinculado a campos forestales, como se ve en la foto. Hay empresas como Arauco y Toyota que están dando una mano importante a estos grupos de investigación. Estos son dos personajes clave de este equipo, Javier Pereira y Natalia Fracassi, investigadores de CONICET y de INTA, que lideran el trabajo de corredores y de ecología espacial, donde, por ejemplo, han ido poniendo cámaras trampa, es decir, cámaras fotográficas que permiten sacarle fotos a los ciervos durante las noches o con momentos que son muy difíciles de monitorear, y de esa manera ir sabiendo cómo el ciervo se mueve, por dónde pasan, cuantificar. Esto, por ejemplo, es una foto de una cámara trampa y dos ciervos machos, uno mayor y uno más juvenil. Yo les invito a acercarse a las redes de Proyecto Pantano, donde van a poder ver muchas de estas fotos, y son francamente fantásticas las filmaciones que se obtienen a veces de algunos ciervos en la zona, que realmente sorprende encontrar esos animales tan cerca de Buenos Aires. También en este trabajo, para conocer la ecología espacial de esta especie, saber cómo se mueven y saber cómo usan el ambiente, se ha trabajado de manera muy innovadora en la colocación de collares satelitales para hacer seguimiento de los ciervos y saber cómo se mueven. Entonces se los captura, se los seda, se colocan los collares, se toman todas las mediciones biológicas posibles y se liberan los animales y se les hace un seguimiento satelital para saber hora a hora qué están haciendo los ciervos en el delta. Es un trabajo que se hace de manera colectiva con los municipios, con los productores, con ONGs como la Fundación Temaiken, que tiene equipo profesional veterinario de primer nivel, con veterinarios de la Universidad de Buenos Aires. Realmente un conocimiento se viene generando sobre la especie que francamente es llena de orgullo y es muy útil. Se toman medidas. Y bueno, uno después se encuentra imágenes como esta, ¿no? Que a mí me gusta mucho porque es una pareja de ciervos, la hembra, que es la que está a la izquierda, fíjense que la hembra no tiene astas, que cuelga de su cuello un radiocollar, que no le afecta para nada en su comportamiento, y está en pareja con un ciervo macho muy bonito, y están justamente en una forestación de sauces jóvenes, justamente en esta zona de los campos forestales. Bueno, esto es, por ejemplo, una imagen que se puede obtener. Cada uno de estos redondelitos rojos que se observan en esta imagen es la ubicación que tuvo un ciervo, hora por hora, y uno acá puede saber cómo se fue moviendo, qué ambiente fue utilizando, a qué horas del día estaba más activo. En general se suele ver un patrón más activo durante los momentos crepusculares y durante la noche, pero es muy interesante. También desde el proyecto se vienen haciendo estudios genéticos poblacionales para saber cuán relacionados están estos ciervos con los ciervos de Corrientes, de Formosa, inclusive de Brasil, e inclusive también saber si esta población que vemos cerca de los puentes Zárate-Brazo Largo, si está vinculada o no con las poblaciones que encontramos más cerca del Río de la Plata, o si están en contacto o no con las poblaciones que encontramos en Entre Ríos, porque esto es fundamental para saber la fortaleza o la fragilidad de estos núcleos poblacionales. También se trabaja mucho con las escuelas, otra vez, un trabajo fantástico y sostenido. Cada vez hay más compromiso e interés de los docentes que dan una mano bárbara en este trabajo. Y los chicos que siempre responden y dan mucha satisfacción. Y bueno, se generan momentos, yo se lo recomiendo a cualquiera. También en este proyecto se está abordando un problema que fue reportado por los productores locales, que muchos decían, bueno, lo que pasa es que el ciervo nos destruye las plantaciones. Y esto se repetía mucho como mensaje entre los productores. Cuando empezamos a hilar un poquito más fino, encontramos que esto quizás era un poquito más una excusa, a veces para justificar la caza, y cuando empezamos a cuantificar el daño que generan en las plantaciones de sauces, sobre todo, y de álamos, son muy bajas. El daño es muy bajo. Y lo que sí se está haciendo es buscar metodologías para
evitar que los ciervos coman estas plantaciones y minimizar el impacto. Porque, gracias a Dios, como estamos viendo a continuación, la población está un poco recuperándose de la isla, todavía está en números muy bajos y preocupantes, pero a medida que se va recuperando y hay más ciervos, también la presión sobre las plantaciones va a ser mayor. Entonces, queremos desarrollar técnicas para minimizar ese impacto negativo sobre la población, sobre las forestaciones. Bueno, parte del equipo de trabajo, profesionales de primer nivel, y también un grupo de amigos que hace la cosa mucho más fácil. Bueno, continuando con las actividades de comunicación y concientización pública, el Proyecto Pantano participa de distintos festivales también, inclusive en televisión, radio y diarios y portales de internet. Ha ido trabajando también, como decíamos, en hacer más visible esta especie en nuestra comunidad continental, porque necesitamos que se conozca más esta especie, sus problemas y sus necesidades, porque también es una forma de asegurar su protección, porque si no, no la conocemos como todo, ¿no? No la conocemos, no la podemos disfrutar, no la podemos querer, y si no la podemos querer, quizás es difícil que la podamos proteger. Entonces es importante la comunicación y la concientización y la difusión de las riquezas naturales del delta y este ciervito que todavía nos acompaña en las islas. Bueno, también desde el Proyecto Pantano se hizo un trabajo muy interesante, que fue arduo. Lo lideraron Bernardo Lartigau y Diego Varela, dos biólogos naturalistas muy conocedores de la zona, que repitieron el trabajo de relevamiento que se había hecho entre el 95, 95, 96 y año 2000, 2003. Repitieron las mismas zonas para cuantificar cómo estaban distribuidos y cuántos ciervos había en la zona y demás. Y lo que se pudo verificar es que la población, como decíamos recién, está creciendo en el delta y también está ampliando su distribución, es decir, empiezan a aparecer ciervos en zonas donde antes no aparecían. De esto me parecía interesante resaltar que, fíjense acá en el mapa, los puntos rojos son los puntos donde hay presencia de ciervos, los puntos azules es donde se muestreó y no se encontraron ciervos, y si nos fijamos, empiezan a aparecer ahora ciervos en la zona de primera sección, ahí nomás de los bajos del Temor, en la desembocadura del delta del Paraná, y de hecho están creciendo, están empezando a cruzar hacia primera sección. Me parece que muchos de ustedes conocen, bueno, la isla Zárate, que es parte de este sistema, y es importante saber que si este proceso logramos que continúe, este proceso de incremento de la población y de agrandarse la distribución de ciervo en el delta, quizás empezamos a ver con más frecuencia ciervos en la primera sección de Tigre. Y me parece que esa es la manera, un poco contando lo que Eduardo decía al inicio de la charla, ¿no? Qué lindo sería poder ver ciervos en Isla Zárate. Bueno, si conseguimos darle las condiciones ambientales, los ciervos van a llegar solos y se van a quedar, que eso es lo más importante que logremos a largo plazo. Santiago. Sí, señor. Tengo miedo que nos quedemos sin tiempo para las preguntas. Está apasionante esto. Estamos terminando. Entonces, sí, vamos cerrando. Ya cerramos. Bien, para cerrar, esto me parecía interesante que lo vieran. Fíjense que estamos haciendo la cuantificación de ciervos contándolos con drones. Fíjense que aparecen unas imágenes muy lindas desde drones en la zona. Esta me parece, fíjense, acá está un ciervo a la izquierda, casi una obra de arte, pero esto permite cuantificar los ciervos que aparecen y saber cuántos ciervos realmente tenemos en las islas, cosa que todavía no se ha hecho científicamente. A veces aparecen cosas raras, como este ciervo casi blanco, este ciervo casi albino en la zona de las forestaciones. Bueno, ahí tenemos un contacto del Proyecto Pantano, así que se quieren comunicar, pero sobre todo las redes. Comentar para cerrar que existe un comité técnico, es un espacio interinstitucional creado oficialmente por el OPDS en Provincia de Buenos Aires, para trabajar temáticas del ciervo, especialistas de instituciones que nos juntamos en este espacio para ver cómo abordar los problemas que tiene el ciervo, y en particular se ha hecho especialista este grupo en rescatar ejemplares que se encuentran a veces heridos o a veces
que a una familia los ha tomado, a veces son crías, a veces son ejemplares que fueron cazados, y se procede a rescatarlos con equipos veterinarios especializados. Acá está Natalia Fracassi, con una cría que apareció en una casa. Los animales son sedados y son llevados normalmente a Ternaiken, donde hay un equipo profesional de primer nivel que los atiende con las mejores tecnologías, y si tenemos suerte y después de verificar su estado de salud y su comportamiento adecuado, a veces hay liberaciones rápidas, a veces hay liberaciones que tardan meses en lograrse, pero en la historia a veces conseguimos que termine de esta forma, con el animal volviendo a su medio natural y volviendo a encontrarse con su familia, si Dios quiere. Este es un ciervo que de hecho se liberó hace unos 10 días atrás, ahí en la zona forestal. Había aparecido herido con una oreja muy, muy lastimada, y se le pudo poner un radiocollar para seguir su actividad. Bueno, y solo para cerrar, Eduardo, lo habían pedido también, una muy breve recorrida ya ahora con otros animalitos de las islas. De las islas y alrededores, en realidad son fotos de algunas aves. Me las facilitó un amigo, Marcelo Calvielo. El primero era el licuco, este es un venteveo. En realidad son aves que podemos ver en nuestro jardín también. No hace falta adentrarse en las islas para verlo, pero sí me parecía importante compartirlas. Este es un boyerito, un boyero negro, un canto muy, muy característico, porque es importante, ¿no? Fijar un poco la mirada y mirar a veces la naturaleza y sus formas, sus texturas, sus obras de arte, ¿no? Francamente, las aves a veces son fáciles de ver y de apreciar. Es un carpintero bataraz chico, un celestino. A veces es bueno fijar la mirada, detenernos un poquitito para ver la naturaleza que tenemos. Estas imágenes, como le decía, este es un chinchero chico, están inclusive en nuestros jardines, pero a veces es necesario detenerse, enfocar, poner un poquito de pausa, ponernos a veces en los largavistas, para ver las bellezas naturales que nos rodean y disfrutarlas y conocerlas más de cerca y entonces poder protegerlas, ¿no? Y a veces las aves son siempre un canal que nos vincula fácil a la naturaleza. También necesita que nos acerquemos, que aprendamos sus nombres, que esto es el fueguero, la hembra, amarillo, y el macho, ese rojo tan característico. Una gallineta overa, una garza blanca cazando ahí en la zona de Vicente López, San Isidro, unas reservas muy lindas que tenemos ahí frente al delta que a veces nos acercan sus tesoros. Una garza bruja juvenil. Pero justamente lo que me parecía interesante de esto era, ¿no?, hacerse la pausa y mirar, ¿no? Mirar las plumas, mirar los colores, los diseños, ¿no? Un picaflor bronceado. La naturaleza está ahí, digamos, ¿no? A veces necesita que nos paremos un poco a mirarla, que nos hagamos la pausa. Esto es una ratona, que la podemos tener cualquiera de nosotros en nuestro jardín, pero fíjense, ¿no?, la expresión de este animalito, casi que está en tamaño natural en la foto. Y a veces no los vemos, no los diferenciamos, ¿no? Una tijereta que nos visita en primavera y verano, pasa en el invierno en el norte de Sudamérica. Una urraca, que a veces aparece alguna en las islas, a veces porque puede estar bajando por los corredores del Uruguay y del Paraná, o a veces puede ser escapada de alguno que le atrajo por el tráfico a Buenos Aires. Pero es esto, ¿no? La recomendación de mirar la naturaleza. Ese era un poco el mensaje de esta parte, disfrutar de las cosas que tenemos en el fondo de nuestro jardín. A veces es necesario comprarse una guía de aves, que están baratas, unos binoculares nomás, una inversión chiquita, para nosotros, para nuestra familia, a veces para nuestros nietos, tenerlos a mano, siempre a alguno le va a estar dando buen uso, y es una forma, ¿no?, de acercarnos a la naturaleza, ¿no? Andar curiosos, atentos, disfrutar de los tesoros del mundo verde del delta. Esa era un poquito la idea de la reflexión final. Espero que les llegue. Y bueno, con esto, Eduardo, terminada la charla, simplemente cerrar agradeciéndoles otra vez la oportunidad de compartir esto con ustedes.
Bueno, muchísimas gracias. No te voy a leer la cantidad de adjetivos positivos que he recibido de tu charla a lo largo de la exposición. Excelente. Acá nos dice Abermaete desde Mar del Plata, muy buena charla, felicidades, etc. Estaba preguntando Érico Hoffman, ¿cuántos ejemplares quedan del ciervo en este momento? Vos me dijiste que cuando empezaron había unos 500. ¿Qué es lo que Bien. tenemos el día de hoy? Bien. Bueno, la pregunta es muy buena y la respuesta quizás no es tan buena todavía, porque es cierto que nosotros cuando empezamos a trabajar con esta población hicimos una estimación a ojo de experto, que es a veces lo que se hace cuando no hay posibilidades tecnológicas de contar una población. Como les decía, desde avión no se pueden ver, desde helicópteros muy limitadas la cantidad de lo que se pueden ver, desde las lanchas o desde vehículos, la mayoría de letras es muy difícil contarlos, entonces no tenemos un número real. Con lo cual yo los dejo enganchados porque justamente el trabajo que contábamos recién con drones tiene el objetivo de poder sí desarrollar la metodología para poder contar y responder bien esa pregunta científicamente. Ahora, los números que estamos obteniendo de las pruebas que estamos haciendo, sobre todo en los campos de la núcleo forestal, son mucho más alentadores de lo que imaginábamos. Y estamos hablando seguro de más de 1000 ciervos cómodamente en esa zona. Pero les voy a deber la respuesta para responderle con seriedad. Quizás de acá a un año podamos tener un número con más solidez científica. Diana, ¿tenías alguna pregunta? Sí, hay varias. ¿Qué espesor pueden tener los embalsados flotantes? Bueno, otra buena pregunta. Nosotros los embalsados flotantes más clásicos que hemos encontrado, que son los que están justamente en el interior de las islas, tienen un espesor aproximado de 1 metro, 1,20 m de capa orgánica, de vegetación en parte en proceso de descomposición y también, por supuesto, vegetación viva, pero tiene aproximadamente ese espesor. Hay algunos otros embalsados que hemos encontrado que se forman también formaciones similares en los arroyos, tapados sobre todo, donde son mucho más frágiles y mucho menos espesos. Pero fíjense que en los embalsados de las islas, si uno está caminando por arriba, un ser humano grande, adulto, camina como si estuviera caminando sobre tierra firme. No percibís que estás caminando sobre el suelo, que tiene abajo de ese metro, 1,20 m, otro metro de agua que flota, ¿no? Es realmente muy interesante. ¿Cuántos años viven? Y si las puntas de los cuernos son los años que tienen, corresponden a los años que tienen. Bien, linda pregunta. Acá, a veces lo que ocurre es que uno tiende a creer, digamos, que el comportamiento con las astas que uno observa en otras especies, como el ciervo colorado, que se caza en Patagonia, es un ciervo exótico. Ese ciervo tiene muy marcada, en marzo, se da en nuestro país, la época de renovación de las astas. Se le caen todos los años a los machos, que son los únicos que tienen estas astas, se le caen las astas y le crecen nuevas. Y cada año crecen con más puntas. No es que sea exactamente proporcional, pero sí, en general, te dan una indicación de cuán adulto es el animal. Ahora, en el ciervo de los pantanos, vemos que hasta ahora lo que se sabe es que aparentemente no caen todos los años las astas, sino que con algunos años sí, otros años no. Ahora, hay un fenómeno muy interesante que a mí me llama mucho la atención, es que, a diferencia de lo que pasa en Corrientes, donde sí se encuentran astas de ciervos tiradas, volteadas, y por supuesto que en Patagonia con ciervo colorado siempre los locales van y recorren las montañas donde hay ciervos para recoger todas las astas que caen de los volteos a fin de marzo, principios de abril, y después con eso las venden o hacen artesanías. Pero en el delta,
a diferencia de esos lugares, no se encuentran astas en el territorio. O sea, nunca nadie, y nosotros hemos recorrido muchísimo y hemos hablado con la gente, nunca nadie encontró una asta volteada en el delta. La respuesta a esa no la tengo, es un misterio que todavía debe ser develado. ¿Podemos establecer una reserva en la isla Zárate? Interesante, Diana, esa pregunta también. Sí, claro, establecer una reserva significa una decisión de sus dueños de qué uso darle a su territorio. Entonces, existen hoy siempre la posibilidad de crear una reserva privada, es decir, el dueño dice, la declaro como reserva privada, hay que ver ahí la legislación propia del lugar donde está esa reserva privada, para ver si se la oficializa, porque inclusive hay posibilidades a veces de acceder a algún tipo de beneficio, depende de los programas normativos que tiene cada provincia, pero me parece un lindo proyecto para encarar por parte de quienes quieran hacerlo. Sin duda que me parece un lindo proyecto. En algunos lugares ocurre que el territorio, por ejemplo, en algunos casos privados han ocurrido en nuestro país en los últimos años, donde a veces se decide ceder el territorio a un organismo oficial del Estado y el territorio pasa a ser de todos, digamos. Eso ha pasado con la creación de los parques nacionales, como Patagonia o el Impenetrable, donde son parques nacionales que son de todos, pero nacieron de la donación de un privado. Pero me parece un camino interesante a recorrer, a pensar un poquito. Bárbaro. Acá hay una última pregunta, y es, ¿se produce la brama como ocurre con el ciervo colorado? Bien. No se da un periodo de brama como sí se da en el ciervo colorado, como decíamos hoy, bien marcado, en marzo y abril, donde uno ve que se juntan los machos a medirse las astas y a competir por las hembras, y se producen esos eventos de brama tan fuertes. También porque estos ciervos todavía han sido poco estudiados y poco observados. Sí tienen sonidos en algunas filmaciones, que no tengo la oportunidad de compartirlas hoy, pero se ha podido escuchar a los ciervos y es muy interesante el sonido que hacen. También se ha visto ciervos, y hay sí filmaciones, si se lo buscan un poco por YouTube, machos golpeándose las astas, que es un comportamiento que se da mucho en el ciervo colorado, pero en el ciervo de los pantanos, que parecía que no se daba tanto, también se da, quizás menos que en otras especies, y quizás, como decíamos recién, porque no lo estamos mirando lo suficiente. Pero sí se da también, también los machos compiten por las hembras, compiten por el territorio, en general, el tamaño, la robustez de las astas, de algún modo es un reflejo de la fortaleza de ese animal y de la posibilidad de generar descendencias, que es lo que en principio atrae a las hembras. Mira. Muy interesante. Bueno, yo creo que esto está apasionante, pero tenemos que llegar al fin, y agradecerte profundamente, Santiago. Creo que ha sido maravilloso, hemos aprendido un montón, y vamos a tomar nota de todas las direcciones que nos has dado. Esto se ha grabado, le digo a los que han visto una parte, aunque sea, y la semana próxima estará posteado en nuestro canal de YouTube. Así que muchas gracias a todos y será hasta la próxima charla. Bueno, Eduardo, yo soy el agradecido a ustedes por la invitación, a toda la gente por compartir esta tarde fresca de invierno, de una manera un poquito de salir al río, a las islas desde casa, y desde ya invitarlos a seguir las redes del Proyecto Pantano para estar un poco en contacto con las novedades que se van surgiendo, y también, por supuesto, a invitarlos a apoyar el proyecto, a apoyar en difundir la existencia de esta especie. Bueno, cada uno sabrá cómo puede dar una mano, pero es un bicho que necesita del apoyo de todos para seguir las islas, y si lo ayudamos entre todos vamos a tener muchos ciervos más fáciles de ver, lo vamos a disfrutar, y ojalá algún día cuando salgan a recorrer el Vinculación, el Mitre y el Palo de las Palmas, sea común ver un ciervo de los pantanos cruzando el río
que es un lindo regalo que nos da la naturaleza, acá nomás de donde vivimos. Muchas gracias, Eduardo. No, gracias a vos, Santiago. Gracias a todos por haberse hecho presente.